Estimados hermanos y amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, los saludo con una paz de Cristo, esperando que se encuentren bien sus familias. Quiero aprovechar este tiempo para compartirles una palabra que sé que será de edificación para ustedes. La palabra de Dios nos dice en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Este problema que estamos enfrentando actualmente, donde no podemos reunirnos en los templos para celebrar nuestras liturgias, nuestras celebraciones, no es un problema que a nosotros nos está tocando por primera vez enfrentarlo. Al ver uno la palabra de Dios se puede dar cuenta que en el libro de los Hechos podemos encontrar, y en la historia judía podemos ver cómo la iglesia del primer siglo les tocó enfrentar un caso similar al de nosotros. El caso era que también ellos no podían congregarse en los templos, en las sinagogas. La historia nos dice que en el año 70 después de Cristo, un general llamado Tito, hijo de un gran general romano llamado Vespasiano, a la orden del emperador de Roma, ellos inician la persecución en contra de todos los que se llamaban ser cristianos. Para Roma al principio no era un problema el cristianismo, ya que Roma era una comunidad politeísta, siempre y cuando los movimientos religiosos no se opusieran a sus ideologías y estuvieran siempre bajo sujeción del emperador. Ellos les dejaban celebrar sus cultos, fuera la religión que fuese. Pero los cristianos, ellos, cuando el emperador daba la orden que había que doblar sus rodillas cuando el emperador se presentaba ante el pueblo, los cristianos no empezaron a hacer aquello, a tal grado que el emperador los empezó a ver como una amenaza a todos los cristianos, y él pretende acabar con ellos, ya que si no hacía algo al respecto por la situación, su idea era, su pensamiento era que todos los grupos de más de ahí se les iban a altercar, y él inicia la persecución en contra de todos los llamados cristianos. Y en el año 70, como mencionaba anteriormente, el templo en el cual los judíos se reunían a adorar a Dios, a llevar sus ofrendas, los sacrificios por el pecado o ofrendas de agradecimiento, ese templo se fue destruido. El mismo Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 2, él mismo había profetizado que el templo iba a ser destruido, que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuese derribada. Y en ese año 70 se cumplió esa palabra. Los romanos, al destruir el templo de Jerusalén era un templo que las piedras con las cuales estaba edificado estaban incrustadas en oro. Ellos funden todas esas piedras, le sacan el oro, y el templo fue destruido. Y los judíos, quizás pues dolidos, temerosos por la situación que estaba pasando, porque ya no había un lugar en el cual ellos se iban a reunir a glorificar a Dios. Pero bien, yo puedo encontrar algo especial en medio de todo ello, que a pesar de que el templo en el cual ellos se reunían y ya no había un lugar para donde ir a adorar a Dios fue derribado, lo único que Roma no pudo derribar de los judíos fue su fe. Les destruye su templo, pero la fe de ellos no fue destruida.
¿Por qué te digo esto, apreciable amigo que me estás viendo? Porque muchos quizás pueden estar ahorita en este tiempo pensando que a Dios se le salió la situación de control, o que quizás que el poder de Dios está limitado y Dios no accionó en este problema y que se nos han cerrado los templos. Pero déjame decirte que Dios tiene que ver en esto, porque dice la misma palabra de Dios que nada se hace sin la voluntad de Dios. Entonces todo el Señor tiene que estar claro en medio de toda esta situación que estamos viviendo. Pero creo que el Señor ha permitido quizás esto, porque el Señor mismo había dicho en la palabra de Dios, también en el Evangelio de Mateo, diciéndonos que nosotros, o sea, la iglesia, refiriéndose a los cristianos, vosotros sois la luz del mundo. Y la iglesia de Jerusalén, al estar encerrada en esas 4 paredes, no podían cumplir con el propósito por el cual Dios los estaba llamando, de ser la luz del mundo que se encontraba en tinieblas. Entonces el Señor permite la persecución para que la iglesia ahora sí pudiera ser testigo, no solamente en Jerusalén, su ciudad actual, sino que Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, y la iglesia llegara a ser la luz del mundo. Y esto, claro que el Señor lo permite, porque he escuchado casos de testimonios de algunos hermanos que dicen: hermano, esto de los altares familiares nos está teniendo éxito. ¿Por qué? Porque gente que no se acercaba a las iglesias, ahora que las iglesias están en las casas, ellos están participando de la liturgia. Y cuando los judíos, volviendo a esto, su templo es derribado, ellos optaron por las casas, de convertir las casas en iglesias. En muchas cartas del apóstol San Pablo, en sus despedidas o en sus saludos iniciales, él menciona saludar a la iglesia que está en su casa, ya que los cristianos habían convertido sus casas en iglesias, que es lo que estamos viviendo hoy actualmente. Y qué bendición, hermano que me estás viendo, si tú eres uno de ellos, de los que han convertido sus casas en iglesia, te felicito. Mira, los cristianos se las ingeniaron para ahora celebrar sus liturgias en sus casas, y ahí adoraban a Dios, ahí cantaban himnos, como dice Efesios, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahí ellos alababan a Dios con sus familias, y la bendición de Dios estaba sobre ellos de una manera especial, que fue el caso de la familia de Cornelio, que cuando Cornelio conoce de la palabra, él y su casa reunidos, ahí fueron bautizados todos. Entonces, pero llega el momento y el tiempo en el cual la iglesia del primer siglo ya ni en las casas pudieron reunirse. Ya no pudo reunirse ni en las casas. Y la iglesia opta por otra alternativa, que fue, dicen, ya no podemos estar en el templo. Ahora Roma también nos está persiguiendo por reunirnos en las casas. Ahora, dice la iglesia, vamos a hacer algo más. Pero lo que ellos tenían en mente era no dejar de alabar y glorificar al Dios Todopoderoso. E inician con las catacumbas. Eran lugares subterráneos debajo de las casas, donde ellos, allá abajo de la tierra, ellos ahí celebraban a Dios. Tenían su liturgia, celebraban sus bautismos también en las catacumbas. Y esto trae una enseñanza a nosotros, hermano, que estás aquí. Ver la pasión, cómo la iglesia servía a Dios. Y yo te quiero motivar a que tu fe no decaiga. Si no nos podemos reunir en el templo, que eso no sea un pretexto para ya no adorar a Dios, ni tampoco tomarlo como un tiempo de vacaciones, sino que sea una oportunidad para que mi fe esté por encima del problema que estamos enfrentando.
Y créeme que si tu fe sobrepasa este problema, Dios te habrá de bendecir de una manera especial. Termino diciéndote lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma en el capítulo 16, versículo 3 al versículo 5. De una manera parafraseada te lo digo. El apóstol dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, a quien yo doy gracias, y también todas las iglesias de los gentiles. O sea, se refiere a todas las casas todas esas casas que se habían convertido en iglesia. Dice el apóstol Pablo: y saludad también a la iglesia que está en su casa. Este matrimonio de Aquila y Priscila era un matrimonio que había servido a Dios juntamente con el apóstol Pablo, compañeros en algunos viajes del apóstol San Pablo, donde él llevaba el evangelio. Y este matrimonio de Aquila y Priscila, el apóstol le da las gracias, pero también les dice: salúdenme también a la iglesia que se encuentra en su casa, ya que ellos habían convertido su casa en una iglesia. Te bendigo si tu casa se ha abierto para que sea una iglesia donde se alabe a Dios. Y del momento que tú abriste las puertas para que se celebren esos altares familiares, quiero decirte que ese lugar se ha constituido en casa de Dios y puerta del cielo. Dios te bendiga. Saludos y bendiciones. Y disfrutemos este día en la presencia del Señor. Amén.